Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Siempre les digo eso, ¿verdad? Así se acostumbra. Agradecemos a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí. También agradecemos porque nos permite tener un nuevo día para adorar y glorificar su nombre. Quiero preguntarles si ustedes tienen algún tipo de sufrimiento, algún tipo de padecimiento. Yo creo que cada uno de nosotros lo tenemos, ¿verdad? A veces lo callamos, a veces no queremos decirlo. Pero yo creo que todos, si no es que la mayoría, todos tenemos algo que nos preocupa, algo que nos aqueja. Hace unas semanas, unos hermanos de Monterrey nos invitaron a una reunión, a dar un taller. Y el tema de esa reunión era los padecimientos del joven, o algo así, era el título. Y a veces porque somos jóvenes decimos, no, pues, ¿qué le va a preocupar a esa persona, verdad, si está bien joven? O cuando salimos del trabajo decimos de que está muy cansado, dicen, pues, ¿de qué te vas a cansar tú? Y a veces nos minimizamos nuestros sentimientos, minimizamos nuestras aflicciones. A veces es inconsciente, pero siempre están ahí. Para esa reunión me pidieron escribir un canto y se los quiero compartir para que vean más o menos de qué vamos a estar hablando esta mañana. Dice así: no quiero andar en sombra ni en maldad, ni ser hallado lejos de tu verdad. No como ladrón, ni como traidor, quiero sufrir, Señor, solo por tu amor. Si voy a padecer, que sea por tu causa. Si el mundo me desprecia, que sea por tu luz, no por pecado, no, ni por mi error, sino vivir unido a tu dulce voz. Haz que mi dolor vea tu rostro, mi Señor. Tengo aquí dos estrofas, la segunda la vamos a aprender más adelante. Pero quiero que vean el sentido que tiene el canto. La reunión se llamaba Los padecimientos del joven. Yo creo que aunque seamos jóvenes, aunque seamos adultos, aunque seamos niños, digo, los niños a lo mejor no tanto, pero todos tienen aflicciones, todos tienen padecimientos. Y a veces en nuestros momentos de debilidad, lo veíamos en la clase ahorita con nuestro hermano Luis Ángel ahí con los jóvenes, a veces no sabemos qué hacer, a veces nos sentimos abandonados. Por eso el tema del día de hoy tiene por nombre sufrimiento. Está basado ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Yo creo que todos conocemos este versículo, ¿verdad? Que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y cómo dice al final? Se tira hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero quiero que hagamos énfasis en cómo empieza este versículo. No temas en nada de lo que vas a padecer. Dios no nos está diciendo, si vienes conmigo, se te van a quitar tus sufrimientos. Hay una pues, doctrina, ¿no?, que dice, pare de sufrir. Y es bien conocido, lo hemos visto en la tele, que dice, pare de sufrir. Si vienes, ya no vas a sufrir, te van a quitar. Pero no, Dios jamás nos está diciendo eso. No nos dice, si vienes, pues ya, se te van a quitar tus enfermedades. Si vienes, ya no vas a deberle dinero a Coppel. Si vienes, no nos está diciendo eso, ¿verdad? Dios nos está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer, porque vas a padecer, porque vas a tener aflicciones, porque vas a tener pruebas. Pero el sufrimiento no es algo tan negativo, el sufrimiento no es algo tan malo. ¿Sí? El sufrimiento nos revela lo que hay en nuestro corazón. Ese es el primer punto. El sufrimiento nos revela
¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Vimos en una clase anterior este versículo de Salmos capítulo 13, versículos del 1 al 6, que es la historia del rey David. Dice el primer versículo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El rey David tenía 15 años, hermanos. 15 años cuando fue ungido por Samuel para ser el verdadero rey de Israel. En ese entonces el rey era Saúl. Sí. Pero Saúl había escogido el camino del pecado y Dios se apartó de él. Pero Dios le mostró a Samuel que había un nuevo rey y esa persona era David. Nada más que había un pequeño detalle: David tenía 15 años nada más. Era relativamente muy joven. Yo no me acuerdo cuando tenía 15 años, ya fue hace 10 años. Se escucha bien feo, ¿verdad? Ya fue hace 10 años que yo tenía 15 años y la verdad que yo no sabía que la vida se iba a poner más difícil todavía. Nadie nos dice que nadie nos dice nada del ISR, nadie nos dice de los impuestos, nadie nos dice que tenemos que trabajar para poder comer. La verdad que es bien complicado. Imagínense a David, teniendo 15 años, sin saber lo que le espera. Tener que lidiar con muchísimas personas, miles de personas. Yo creo que es una carga muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor David no estaba sufriendo porque iba a ser rey, pero en ese momento, cuando David le está clamando a Dios, yo siento que él estaba muy triste, estaba muy asustado, se sentía muy solo. Que decía: ¿hasta cuándo, Jehová? No te veo, no te escucho, no siento que estés aquí. Cuando Saúl se entera que una nueva persona había sido ungida para ser rey, pues yo creo que dijo: bueno, pues vamos a felicitarlo, vamos a hacer una fiesta. No, ¿verdad? Saúl quería matar a David. Mandó a soldados y dijo: ¿sabes qué? Me lo encuentran porque me lo encuentran y lo van a matar. Porque nadie más va a ser rey más que yo. David tenía 15 años. Imagínense el miedo. ¿A ustedes alguna vez les ha parado la policía? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos, y más en México. A veces te sientes bien nervioso, te sientes que hiciste algo bien malo. Bueno, sí, pasarse un rojo si es algo malo, ¿verdad? Pero si sientes que hiciste algo bien malo y que te va a caer todo el peso de la ley, pero no te van a hacer nada, no te van a matar. A lo mejor nada más una infracción y ya, ¿verdad? Imagínense a David, 15 años. Y sabía que el rey lo quería matar. Creo que el sufrimiento de David era muy grande. Que por eso le estaba clamando a Dios de que: Señor, no te veo, no te escucho. ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo vas a permitir que mi enemigo se alce sobre mí? Pero aún así David, teniendo ese miedo, teniendo esa aflicción, eso que le aquejaba, dice más adelante que él empezó a cantar alabanzas. Ahí en el versículo 5, en el versículo de Salmos 13, versículo 5, vamos a leerlo. Salmos capítulo 13, versículo 5 y 6. Dice desde el 4: que no diga mi enemigo: lo he vencido, que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor, mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Esta es otra versión, pero dice al final: yo confío en tu amor. David estaba bien asustado, estaba lleno de miedo, estaba sufriendo mucho, porque en cualquier momento sabía que lo iban a matar. Pero él tenía la plena confianza en Dios. Yo confío en tu amor, termina diciendo esto. Dice Job capítulo 23, versículo 10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como él. A veces nosotros estamos pasando por momentos muy complicados, momentos muy difíciles, que aunque los contemos a alguien, no nos entienden, no nos entienden. Y a veces las palabras no son suficientes para poder satisfacer ese sufrimiento, para poder superarlo. Pero hay un versículo que es muy conocido, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
y el sufrimiento nos revela qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Si hay odio en nuestro corazón, pues va a salir odio cuando estén sufriendo. Si hay pesimismo, saldrá pesimismo. Si hay tristeza, va a salir tristeza. Si hay amargura, saldrá amargura. Pero si hay fe, si hay confianza, si hay amor, va a salir esperanza. Porque sabemos que si esperamos en Dios, todos los sufrimientos que tengamos, cualquiera que sea, en algún momento lo vamos a superar. Sea económico, sea físico, sea mental, sea emocional, sea cualquier tipo de sufrimiento que estemos pasando en este momento, Dios pone los medios para que nosotros superemos eso. Y es lo que hacía con David. David estaba sufriendo, lo iban a matar. En cualquier momento, si lo veían, ahí ya quedaba David, ¿no? Pero él estaba confiando en Dios. Si estaba sufriendo, si estaba llorando, si estaba pidiendo, si estaba clamando, nosotros también vamos a hacer lo mismo. A veces, les digo, como hombres, nos da miedo llorar. Por nuestra masculinidad decimos de que los hombres no lloramos. Y es bien feo decir eso. Porque en ocasiones cargamos con muchas cosas que a nadie le decimos. Digo, las mujeres también. Pero para los hombres, a veces hasta es mal visto que un hombre llore. Decimos, es que yo soy hombre, yo no lloro. David lloró. Jesús lloró. Estando en sufrimiento, estando en aflicción. Imagínense si Jesús estaba llorando por la ansiedad que sentía en ese momento de aflicción. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? A veces necesitamos sacar toda esa frustración que tenemos, todo ese sufrimiento que tenemos dentro. En nuestro corazón siempre guardamos ese tipo de cosas. Y no le damos la importancia que debe tener. Pero otra cosa más, y es el sufrimiento. No es un castigo, es cercanía. Nos permite estar más cerca de Dios. Vamos allá a 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 y 14, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Tampoco nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que, ¿saben qué? Vengan a la iglesia, vengan a Dios y se va a acabar todos sus sufrimientos. Ya no les va a venir nada malo. Ya no les va a pasar nada si vienen a Dios. ¿Sí nos está diciendo eso? ¿Verdad? Sí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nos van a venir pruebas, hermanos. Nos van a venir padecimientos, nos van a venir sufrimientos, nos van a venir aflicciones. Y es normal. Dice, ¿por qué si Dios es un Dios de amor permite que pasemos por eso? Si no pasamos por esto, hermanos, créanme que la salvación no tendría sentido. No anhelaríamos ser salvos. Si no somos probados, si nuestra fe no es puesta a prueba, nunca vamos a decir, yo quiero ir al cielo. Yo me voy a esforzar para ir al cielo. Si tenemos todo bien fácil, no nos vamos a esforzar. Tenemos que ser probados. El propósito de las pruebas, el propósito del sufrimiento es anhelar la vida eterna. Porque dice ya la palabra de Dios que allá no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada de eso. Pero sí lo tenemos aquí. Imagínense tenerlo aquí y tenerlo allá, pues no, gracias. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en mente que el sufrimiento no es completamente malo. Dios nunca nos va a poner algo que no podamos soportar. A veces sí nos sentimos es que ya no es suficiente. Es decir, ¿qué más tengo que hacer para ya no estar en esta situación? Se ve mucho en el trabajo. Creo que yo jamás lo había pensado así, jamás lo había vivido así, pero es muy complicado a veces en nuestro trabajo lidiar con cierto tipo de situaciones. Y a veces nos olvida que lo principal o lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. Es pedirle a Dios, es clamar a Dios, igual que lo hizo el rey David. Porque a veces decimos, no, al rato se pasa. No, sí puedo aguantar. Y realmente no podemos aguantar todo, ¿verdad? Y nos guardamos nuestros sentimientos de sufrimiento y decimos, aquí se va a quedar. Y nadie más tiene que saber. Pero hay momentos en los que
nos llenamos de sufrimientos, muchas preocupaciones, y en cualquier momento vamos a explotar. ¿Y quién va a estar ahí para nosotros? Nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares. A veces no, a veces sí, pero el que siempre va a estar ahí es Dios. El sufrimiento nos permite adorar en medio de la tempestad. Dice ya 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Vamos allá a 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 9 y 10. Dice, lo vimos ahorita en la clase de arriba, en la clase de jóvenes, hermano Ángel nos estaba hablando de las debilidades. Conocemos mucho esta historia del apóstol Pablo, que decía que tenía un aguijón en la carne. No se sabe si es cierta qué tipo de aguijón era. No sabía si era por su enfermedad, que lo había dejado ciego, o si ya era muy grande. No se sabe qué tipo de enfermedad tenía el apóstol Pablo. Pero dice la historia que él pidió 3 veces a Dios quitar su aguijón en la carne. O sea, Dios, es que si tú me quitas esto, yo te voy a servir mejor. Si tú me quitas la enfermedad que yo tengo, créeme que te voy a ser más útil. A veces nosotros también decimos lo mismo como el apóstol Pablo, ponemos muchos pretextos cuando estamos sufriendo. Y es normal, somos humanos. Señor, si tengo una enfermedad, no puedo caminar bien. Si tú me la quitas, fíjate que yo te voy a salir y voy a ir ahí en todas las calles a hablar de tu palabra. Condicionamos el amor de Dios. ¿Quién va a decir que es que pues yo no soy bueno para hablar, no puedo predicar? Moisés decía eso y ya ven dónde terminó, ¿verdad? Dios siempre pone los medios. Sea cual sea nuestro sufrimiento, sea cual sea nuestro aguijón en la carne, como el apóstol Pablo, siempre Dios pone los medios. Dice ahí en el versículo 9: y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, hermanos, tenía una carga bien grande. Pasó de matar cristianos a ser perseguido por las personas que mataban a los cristianos. Imagínense, nosotros tenemos la libertad de hablar de la palabra de Dios, tenemos la libertad de reunirnos aquí. Nadie nos está persiguiendo. Y aún así ponemos los pretextos. Aún así decimos, hermanos, es que me siento bien mal hoy y pues no voy a ir. A mí me llamó mucho la atención, no es testimonio, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención hace varios domingos que el hermano Pedro dijera, hermano, me siento bien mal. Me siento bien mal y la verdad que no, pues no me podía parar de la cama, pero aquí estaba. Aquí estaba. Él decidió venir a adorar a Dios y yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. A veces sí es muy complicado, hermano, no les voy a decir, que no. Es muy complicado, pero siempre es bueno ponernos en las manos de Dios. Yo creo que es lo que todos deberíamos hacer. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Dios, yo sé que si tú me quitas esto, yo te voy a servir mejor. Y realmente el apóstol Pablo ya le estaba sirviendo bien a Dios. A pesar de sus discapacidades, a pesar de sus aflicciones, a pesar de nuestros sufrimientos. Dice ahí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otra versión dice, bástate mi gracia. Dios quiere decir, bástate mi amor, sea suficiente mi amor para ti. A veces nos sentimos bien solos, y ya hemos hablado mucho de estos temas. En las aflicciones es cuando más nos damos cuenta de quiénes están con nosotros, ya sean nuestros amigos, sean nuestros hermanos, sean nuestros papás, familia, etc. Sabemos quiénes están con nosotros en nuestros momentos difíciles. Y unos a veces se van, a veces se quedan, pero el que siempre permanece, el que siempre va a estar con nosotros, es Dios. Y el apóstol Pablo también lo sabía. Siempre acuérdense mucho de esta palabra que dijo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Que tengamos una enfermedad, que tengamos un padecimiento, que tengamos una aflicción, un sufrimiento, no quiere decir que no seamos útiles para el Señor. No quiere decir que seamos inservibles para Dios. El apóstol Pablo lo tenía, hermanos. Y aún así él dijo esto: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es bien complicado aceptar este tipo de situaciones, este tipo de cosas, porque les digo, les repito, somos humanos. Y a veces nos vamos por el camino bien fácil de decir: es que no puedo, es que tengo esto, es que me pasa esto, es que tengo que ir allá, es que tengo que ir acá, es que me duele acá. Y es bien fácil, hermanos, y es bien, pues puede decirse que es válido, porque nos cansamos. Tenemos trabajos a veces muy pesados y nuestro sufrimiento va más allá del sufrimiento mental, es nuestro sufrimiento físico también. Yo tengo 25 años, pero ya me truenan las rodillas y digo: ¿qué me va a esperar más adelante, hermano? Son sufrimientos que a veces los dejamos de lado y decimos: no importa. A mí me gustan mucho los temas de salud mental, y este es uno de ellos. Porque cuando yo estaba más chiquito, bueno, yo al menos no recuerdo haber escuchado temas acerca de la salud mental, o se dejaba a un lado la salud mental. Y es bien delicado, hermanos, es bien importante tratar este tipo de temas. Porque a veces buscamos ayuda donde no debemos. A veces vamos ahí con la vecina y le decimos: oye, vecina, ¿sabe qué? Me pasa esto, esto, esto. Y luego la vecina nos dice: no, pues tómate este y te vas a sentir mejor. Y no, realmente no pasa, ¿verdad? Cuando estamos en sufrimiento, a veces necesitamos toda la ayuda posible, ya sea de quien sea. Y nos enfocamos en buscar ayuda por fuera, nos enfocamos en buscar ayuda con el vecino de enfrente, con nuestro amigo, con nuestro primo, pero siempre nos olvidamos de buscar ayuda donde debemos, que es con Dios. Hay alguna gente que dice que ir al psicólogo pues es de loco, y que es pecado ir al psicólogo. Pero Dios pone los medios, ¿no? Si Dios está poniendo personas preparadas para tratar esos temas en específico, para tratar nuestro sufrimiento, debemos aprovecharlo, porque Dios nos está poniendo los medios. Hay hermanos que son de la iglesia de Cristo que son psicólogos, son muy buenos, y qué mejor que alguien especializado en la mente que sea de la iglesia, porque no va a ser un enfoque del mundo, va a ser un enfoque cristiano. Entonces, nuestro sufrimiento, hermanos, el apóstol Pablo no tenía eso en ese tiempo. Vimos a Esteban también, murió apedreado por predicar la palabra de Dios. Imagínense, no quiero imaginarme qué se siente morir apedreado. A veces nos desenfocamos nuestra meta, nuestro objetivo, por ciertas cosas que nos pasan en la vida, por ciertos sufrimientos. Dice allá en Primera de Pedro, capítulo 4: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Perdón, este es Salmos. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Vamos a estar en un punto de nuestro sufrimiento que vamos a decir: ya no tengo salida, ya no tengo fondo, no tengo escapatoria. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, estaba cantando a Dios. Podemos estarnos quejando, hermanos. Él se pudo haber estado quejando, gritándole a las personas que le encarcelaron, pero lo que hizo era cantarle a Dios, aún en sus tribulaciones, aún en sus sufrimientos. Daniel estuvo en un foso con leones. Imagínense estar en un foso con leones. Dijo: no, ya está aquí quedé. Se pudo haber estado quejando, pero él estaba orando a Dios. Lo primero que hizo en su sufrimiento, lo primero que hizo en su padecimiento fue orar a Dios, pedirle a Dios. Imagínense estar rodeados de leones. No. Y van a los del salón porque están todos flacos, pero no, ¿verdad? No duramos nada. Pero Daniel tenía ese miedo y aún así dijo: yo voy a confiar en Dios y voy a confiar en el que Él me va a sacar de aquí y Él me va a cuidar. Jesús, hermanos, sabemos todo lo que tuvo que hacer. Humillaciones, golpes, lo apuñalaron, le pusieron una corona de espinas,
Y estando ahí colgado, aún así dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús dio su vida para ofrecernos perdón. Jesús tuvo que sufrir muchísimo para darnos perdón. Y a veces nosotros no queremos sufrir para venir a la iglesia. Yo creo que es bien importante saber que el sufrimiento no va a acabar con nuestra vida. Hay muchas más cosas que podemos hacer aún estando en sufrimiento. Dice en 1 Pedro capítulo 4: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es confianza madura, eso es confianza cristiana. Es decir, ok, entiendo que estoy sufriendo, yo sé que estoy sufriendo, acepto que estoy sufriendo, pero no buscar entender el por qué, Señor, me haces esto a mí, por qué me pasa nada más a mí, no buscar entender eso, sino decir, ok, me toca sufrir. En esta ocasión me toca sufrir y tengo que entender que esto no es un propósito. Tengo que entender que Dios tiene preparado algo más grande para mí. Tengo que pasar por esto y me va a doler y voy a sufrir y voy a llorar, voy a gritar, voy a pantalear, voy a hacer lo que sea, porque a veces nos toca vivir cosas bien difíciles. Nos toca vivir pérdidas, nos toca vivir cosas muy feas. Pues en Romanos sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven bien. Y eso es lo que nos promete Dios. Vimos tres cosas en este pequeño mensaje. Número uno, recuerda lo que hay en tu corazón. El sufrimiento hace que salga a la luz lo que tenemos en nuestro corazón. Si tenemos mucho odio, hermanos, en nuestro corazón, créanme que lo primero que va a salir es odio. En el trabajo es bien difícil. Les digo, y reitero mucho en esto, hago mucho énfasis. En el trabajo es bien difícil, porque hay personas malas. Existe la gente mala. Y a veces ese tipo de gente hace lo que sea para sacar lo peor de nosotros. Y si nosotros tenemos guardado todo en nuestro corazón, si tenemos rencor, si tenemos odio, si tenemos todo malo en nuestro corazón, pues eventualmente eso va a salir. Y vamos a estar mal frente a los ojos de Dios. Por eso cuando pasan ese tipo de situaciones, es mejor orar a Dios. A veces nos olvida, hermanos, que nos pasa mucho. Se nos olvida que Dios nos puede ayudar por medio de una oración, que Dios nos puede consolar por medio de una oración. Recuerda que el sufrimiento tiene un propósito. No siempre es malo. O a veces no tenemos que decir, ¿verdad? Pero todo sufrimiento tiene un propósito. Y hay un dicho muy común que dice que después de la tormenta viene la calma. O sea, a veces vamos a estar en medio de vida una granizada bien fuerte y nos va a estar cayendo y dices, ¿cuándo se va a terminar de que me dejen de pasar cosas malas? Decía una hermana ya en Saltillo, todo me salió mal. Todo me salió mal. Pero créanme que estando con Dios, confiando en Dios, todo nos va a salir bien. Al final de cuentas, Dios nos va a dar los medios, Dios nos va a dar las herramientas necesarias que necesitamos para poder salir de cualquier tipo de situación complicada. Y número 3, tu fe será más fuerte. El sufrimiento, el dolor, los padecimientos, las aflicciones nos permiten fortalecer nuestra fe. Porque si nuestra fe es débil, si nuestra fe es nada más de palabra, cuando llegue un problema, nos vamos a ir. Y a veces es complicado, bueno, créanme que sí. Nos contaba un hermano ahí en una congregación que fuimos hace 2 semanas, justamente en la reunión que les comentaba al principio, que decía que un chavo dijo: hermano, quiero encargarme de llenar las copitas y el pan para la cena. Y que 2 domingos después ya no fue. Y decidió decir, ya no quiero. Cuando le preguntó, el muchacho le dijo: no, es que vino una hermana y me dijo que yo no servía para eso. Vino una hermana y me dijo que mejor me dedicara a otra cosa porque lo hacía muy mal. Y pues mejor ya no.
Vamos a sufrir. Y a veces vamos a tener que padecer en la misma congregación, en la misma iglesia. Pero eso nos demuestra la fortaleza de nuestra fe. Si nosotros esperamos que siempre nos hablen bonito, pues estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Dios no nos dice, vas a dejar de sufrir cuando vengas. Dios dice, vas a sufrir hasta más. Pero eso va a demostrar tu verdadera fe. Y por eso, si hoy estamos sufriendo, si hay una persona o si hay personas que no sean parte de la iglesia y quieren traer sus sufrimientos a Dios, pueden hacerlo. Pueden hacerlo aquí. No les decimos que se van a acabar sus sufrimientos para siempre, pero van a ser más fáciles de llevar. Van a ser más fáciles de superar. Porque con la ayuda de Dios, todo es posible. Dice ya en la Escritura, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Así que si tenemos sufrimientos, si tenemos padecimientos, si tenemos dolores, ansiedad, aflicciones, pruebas, hay que orar a Dios, hay que echarlas a Él. Y Él nos va a mostrar el verdadero camino que vamos a hacer. Dios bendiga a todos.